caso, pues lo que hemos sentido de parte del Señor es que pues acá hay gente que necesita abrir un poco más los ojos espirituales para recibir la bendición, ¿verdad? Yo no sé cuántos quieren recibir bendición. Levante de su mano si usted quiere recibir bendición. Hay que entender algo, ¿verdad? Lo espiritualmente o lo divino moralmente establecido en el campo espiritual es algo que ya por estar establecido nosotros tenemos que saberlo para adaptarnos a eso, ¿verdad? Y practicarlo, para que esto del campo espiritual sea abierto. La cosa es que desde que el hombre cayó, ¿verdad? El ser humano cayó en el huerto del Edén, esta parte del campo espiritual nosotros no la podemos ver más allá, hasta tanto pues en diferentes ocasiones como sea la voluntad del santo, del bendito, de nuestro Dios, pues nos deje ver, porque ha sido puesto un velo. Pero cuando tenemos ese conocimiento y esa búsqueda, pues que queremos que Dios nos revele las situaciones de algo, etcétera, es seguro que la contestación viene, porque somos hijos de Dios al aceptarlo. O sea, nosotros no somos huérfanos. El Señor no nos ha dejado así. O sea, Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros le sirvamos y podamos vivir en una gran vida abundante que Él nos ha dado mientras estemos aquí en esta tierra, en esta dispensación. Por algo se llama la dispensación de la gracia. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Antes de entrar de lleno con el mensaje, vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos hable. Usted ha venido aquí con el propósito de recibir de parte del Señor. Usted ha venido aquí con el propósito de, recibir una gloria nueva. La palabra dice, la gloria postrera será mayor que ¿qué? Que la primera. Mientras más siga esa búsqueda, mayor será la gloria y mayor será lo que Dios tiene para nosotros. Así que de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a levantar las manitos un ratito allí, vamos a orar. Solo unos minutitos antes de entrar de lleno con el mensaje que tenemos, que lo llevamos por título, el anatema. Guardaos del anatema. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es la autoridad, tuya es la majestad, tuya es la justicia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, que bendiga esta hermosa iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los pastores, bendice a todos y a cada uno que se han dado cita, Padre, aquí, que son miembros de aquí, que vienen aquí. Todo el que esté aquí, Señor, bendícelo. Háblale en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que todo lo que quiera en alguna forma, Señor, evitar que tu bendición llegue, Padre, que sea echado fuera. Señor, te pedimos que tu palabra fluya. Esta palabra no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra que vamos a hablar, Señor, no es humana, sino que es divina. A través de tu palabra restaura en esta mañana. Suple las necesidades. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, y yo te pido concertado con cada uno de mis hermanos aquí, los pastores, los que están acá, que salgamos de aquí, Padre, más que bendecidos, restaurados, con fuerzas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús, rejuvenecidos, con fuerzas como de búfalo, Padre, en el nombre de Jesús, remóntanos como las águilas en las alturas y danos fuerzas nuevas en esta mañana para seguir hacia adelante peleando la buena batalla y en victoria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. La gloria es para ti. Yo no sé si usted pues se pueda soltar un poquito dándole un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, ¿verdad? Gloria a Dios, tan hermosa que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor Jesús. Asimismo, ¿verdad? En pie y en reverencia a la palabra del Señor, ayúdenme rapidito a buscar, solo vamos a leer una pequeña porción en Josué, Antiguo Testamento. Ayúdenme a buscar Josué. Vamos a leer Josué capítulo 6, vamos a leer específicamente los versículos 17 al 18. Josué capítulo 6, versículo 17 al 18. Solo vamos a leer esa porción, luego de leer, ¿verdad?, esa parte ahí en la palabra del Señor, esa porción bíblica. Deje la Biblia ahí abierta, ¿verdad?, cuando se siente, porque vamos a estar hablando unas cositas que tienen que ver con la Biblia y la vamos a transportar a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo actual. Obviamente, pues la Biblia en todo lo que nos habla es pues algo relacionado a lo espiritual, a lo divinamente establecido por el Señor, que no vence, que no expira. Y el Señor, pues, aunque son momentos en el pasado y aunque se diferencia entre contexto histórico y principio espiritual, la realidad es que aunque el contexto histórico varía, el principio espiritual siempre es el mismo, ¿verdad? Aunque haya una diferencia histórica, y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender acá.
Josué capítulo 6, versículos 17 al 18, los que lo tengan pueden decir amén. 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 Y si hay alguien que no tiene una Biblia, muévase allá al ladito para que lo podamos leer todos juntos en esta mañana. Leemos a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Dice así: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18 dice así: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Puede usted tomar asiento, ¿verdad?, en esta preciosa hora que el Señor nos ha dado para compartir la palabra. Ya el hermano, ¿verdad?, que cantaba aquí lo decía. Bueno, mira cómo dice la Biblia, qué hermoso es compartirlo, estar los hermanos juntos, unánimes en armonía. Y ciertamente, pues, predicar la palabra, pues, es más que un privilegio. Bueno, principios espirituales. ¿Qué son los principios espirituales? Ya hemos dicho algo, es todo lo que está divinamente establecido, moral divinamente establecido, algo que no podemos quebrar, algo que si quebrantamos, pues obviamente tiene sus consecuencias. La Biblia pues nos define en marcos históricos lo que es la consecuencia de extraviarnos, qué es lo que va a pasar, y lo que es, pues, en este caso, pues, la bendición que nosotros recibimos al mantenerlos alineados donde el Señor nos quiere, que pues en esto se traduce a la obediencia. Mire qué es lo que pasaba aquí con el caso del pueblo de Israel, y esta historia es bien conocida, en el caso, pues, de la conquista de la tierra prometida. Hay que, pues, traer esto a lo que nosotros vivimos ahora. Israel materialmente en esa dispensación, en la esfera material, tenía que ir camino a una conquista, y militarmente tenía que estar preparado, y militarmente tenía que enfrentar a unos enemigos para poder poseer la tierra que Dios les dio. Sin embargo, ahora nosotros como iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, la parte militar que podemos decir en la cual siempre militamos nosotros es en la parte de la guerra espiritual. Hay una guerra de conquista, no es, pues, obviamente podemos decir tan en una esfera material, militarmente hablando, de enfrentarse a espadazos, podemos decirlo así, con los enemigos para adquirir una tierra, sino que estamos hablando de la parte espiritual para nosotros conquistar territorios a los cuales Dios ha prometido para nosotros. La cosa es que ya Dios prometió. Al prometer, eso pues irrefutablemente ya está. Lo que pasa es que ya nosotros tenemos que poner de nuestra parte. O sea, esto es como una mutua interacción. Una es Dios y otra nos toca a nosotros. La victoria está dada. Sin guerra no hay victoria, y sin obediencia no hay victoria en medio de la guerra. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, lo que hace el enemigo, o lo que usa el enemigo en tu contra para destruirte, Dios lo va a usar a tu favor para levantarte. Pero para eso se necesita algo, ¿verdad?, que se llama fe. En el caso del pueblo de Israel, tenían que obedecer a Dios en todas las instrucciones que Dios les estaba dando para poder conquistar ya la tierra prometida. Ya vemos que había habido unas consecuencias de la generación que había salido, ¿verdad?, de Egipto. Solamente de esa generación entran dos, Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés pudo entrar, precisamente porque tenía que ver con la obediencia. Y entre tanta queja, ya llega el momento en que ya Dios se cansa. O sea, quiere decir que entre tanta queja y entre tanto no creer, a pesar de que habían tantos milagros y manifestaciones de la mano divina, pues quiere decir que se llega a un momento en el cual ni aún viendo vamos a creer. O sea, ellos no estaban capacitados para recibir lo nuevo. Solamente de esa generación estuvieron capacitados dos, Caleb y Josué. Muchas gracias. Entonces ellos entraron a dirigir a una nueva generación, a una conquista. Ahora, donde leímos, hay una palabra bien clara que nos habla allí, y es una palabra bíblica, que es el caso de anatema. Esta palabra se adapta mucho a nuestro tiempo, pero primero que nada vamos a hablar un poquito, bueno, ¿qué es una maldición? Esta semana hemos estado en las grabaciones de nuestro programa tocando mucho esta parte
de ciertos temas que pues en el campo espiritual son muy fuertes. Yo haciendo esto, redactando todo esto de los programas, más imágenes, más haciendo unas cosas, hemos pasado toda una madrugada o las madrugadas, ¿verdad?, bregando con eso, y hemos tenido algunas guerritas por ahí espirituales, de cosas que a veces pues se manifiestan no queriendo que uno revele sobre todo esto, porque es que a veces la gente piensa que es que solo son películas, y la cosa es que las películas que son relacionadas a algunas cosas y manifestaciones en el ocultismo son basadas en la vida real. Y la cuestión es que mucha gente dentro de la iglesia no sabe algunas cosas, y el diablo le conviene que la iglesia no esté preparada y no sepa. Entonces, cuando se habla de estas cosas, viene la gente y, entre comillas, se asusta. O sea, si nos asustamos, quiere decir que no estamos preparados y que aún no hemos reconocido la autoridad que nosotros tenemos sobre toda obra de maldad y sobre toda obra de iniquidad, y sobre lo que el enemigo se invente o haya en alguna forma de manifestarse. Vamos a ir llevando un poquito esto, ¿verdad?, poco a poco. O sea, ¿qué es una maldición? Bueno, podemos decir que una maldición es un tipo de expresión de deseo al 100% maligno, dirigido contra una o varias personas, o que abarca a una o varias personas, y que expresa el deseo materializado de que vengan daños manifiestos producidos, puede ser por una fuerza o puede ser por una entidad, o que sencillamente a la persona pues le vaya mal. O sea, cuando hablamos sobre una maldición, este vocablo que viene a tener, ¿verdad?, de un origen latino, proviene de la palabra maledicto o maledictio, componentes léxicos como male, que significa mal, o malamente, y decire, que significa decir. O sea, más el popular sufijo sion, aludiendo a dos cosas: acción y efecto. O sea, maldecir, desear mal. Entonces está también una pretensión, o podemos decir que es una pretensión que se expone en voz alta, conteniendo ese deseo agudo de que a la persona que se está maldiciendo le ocurra lo peor. Y hay que tener cuidado con las cosas que hablamos. O sea, en esta definición pues ya podemos quizás en la mente ir ubicando algunas cosas que abarcan esto, que se diferencian una de otras, pero que es todo. Por lo menos en el caso de maldecir y de decir algunas cositas, pues tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros decimos, porque ya esto el Señor pues lo toma muy en cuenta, porque Él conoce mucho el campo espiritual. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí en su primera venida, hubo una ocasión que Él le preguntó al apóstol Pedro si lo amaba 3 veces. Decía: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Yo me imagino que la primera vez pues obviamente no fue tan mala, pero después viene una segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Sí, pues apacienta mis corderos. Entonces, ahora una tercera vez. La misma Biblia dice que Pedro se entristeció mucho. Me imagino que habrá dicho: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, se entristeció. Lo que Jesús hacía, y aún lo que le sucedió en la crucifixión, cada ofrenda de sangre y todo lo que él vino a hacer acá, fue a la perfección de lo que se había planificado. Todo lo que leemos en la palabra que Jesús hizo y lo que dice en la Biblia está exactamente en el propósito de Dios, en el propósito divino, para proyectar al pueblo una realidad espiritual. Por eso es palabra de Dios. ¿Cuál era la razón de que Jesús le preguntara a Pedro si lo amaba 3 veces? Él sabía bien claro que Pedro lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3. Jesucristo sabía la opresión que iba a venir en Jerusalén cuando viniera el momento en el cual Él iba a morir. Obviamente la Biblia es clara ahí. La Biblia nos dice: mira, no es que tuvieron la fuerza total y un poderío superior a Dios para matarlo, sino que Dios hecho hombre, Jesucristo, o sea, la forma visible de Dios, Él se entregó. No había otra forma en la que pudiéramos ser salvos, no la había. O sea que todos nos íbamos a perder si Él no hacía ese sacrificio. La cosa es que Él sabía toda la opresión que iba a haber. Hello, ¿quién iba a ser crucificado ahí? Imagínense, el creador del mundo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Usted cree que el mismo Satanás no hizo presencia en ese momento? Usted no se imagina toda la cantidad de demonios que estarían agitando la turba
que 3 días antes lo recibieron con palmas, pero 3 días después ahora lo querían crucificar. Es que ¿quién entiende a la gente? Usted quizás dirá que de este tiempo, no, eso lleva ya viejo. Entonces ahora, ¿verdad? La turba estaba agitada. La cosa es que cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro lo siguió y 3 veces lo negó. El campo espiritual estaba muy frágil en ese tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Judas en ese momento? Judas entregó al Señor y terminó suicidándose. La opresión demoníaca era fuerte. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no se hubiera antepuesto a Pedro, haciéndole decir 3 veces que lo amaba, todavía antes que él dijera, sencillamente, bueno, yo no conozco a ese hombre, y hasta maldijera con eso, porque pues sencillamente lo negara? Él lo salvó, de verdad que lo preservó. O sea, que tengamos cuidado con las cosas que hablamos, y a veces eso viene a ser un problema. Lamentablemente, pues lo sabemos, no hay que decirlo mucho, dentro de la iglesia viene a ser un problema, porque el enemigo a veces, pues en estos casos, sabe, vamos a decirlo así, de la pata que cojea mucho, y mientras no haya una restauración en ese lado, siempre va a insistir por allí, por ese lado. Bueno, pero ¿y cómo usted me explica que la palabra dice que cuando yo acepto a Cristo, nazco de nuevo? No, lo que pasa es que usted nace del Espíritu, no del alma. El alma necesita ser transformada. El Espíritu es lo que inmediatamente cuando usted acepta a Cristo va a recibir vida. Usted va a estar vivo espiritualmente, porque sin Cristo la palabra dice bien clara que espiritualmente estamos ¿qué? Muertos. Inclusive hasta cuando una persona que ha aceptado a Cristo muere, para el concepto de Dios no es que está muerta, sino que está dormida, porque está esperando la primera resurrección, que va a ser para los muertos en Cristo. Entonces los que sí mueren son los que ya espiritualmente estuvieron muertos en esta vida, y cuando mueren no van a la salvación. Es que yo no puedo decir otra cosa, el único camino es Cristo. Si no, no hubiera tenido que hacer todo lo que hizo, y bastante difícil que fue. Yo digo, la mayor tentación, podemos decir, lo más difícil para aguantar en la capacidad humana, le tocó a Job. Lo más imposible de aguantar en el caso de una capacidad humana más allá de Job, le tocó a Jesús. Él estaba, claro, en un cuerpo humano, pero era Dios, solo Él lo podía hacer. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? ¿Qué es nuestra alma? Yo quiero que usted me escuche bien, porque esto tiene que ver pues con todos nosotros. O sea, nuestra alma tiene que ver con la voluntad, las emociones y la mente. Quizás usted haya escuchado antes, ¿verdad?, el caso de nuestra alma, que tiene que ver con la mente, y hay que pedirle a Dios que tome el dominio de la mente. O sea, lo que el diablo va a atacar es nuestra alma. Por eso es el enemigo de las almas. Al nacer de nuevo, nacemos del Espíritu. Es una cosa que sucede ahí que es perfecta. Nosotros espiritualmente debemos de alimentarnos. Cuando un bebé nace, un bebé comienza tomando alimento no sólido, o sea, leche. Después, mientras va creciendo, la persona se va desarrollando, va sacando los dientes, y ahora viene el alimento sólido. La diferencia entre el campo material y el campo espiritual en este caso es que una persona espiritualmente se puede quedar bebé mientras siga recibiendo el mismo alimento espiritual y no quiera salir de allí. Entonces viene a ser un problema, porque cualquier viento que venga contrario por allí rápido se lo lleva. Vamos a poner en este caso un ejemplo. Un niño que esté con una paleta por allí, viene un hombre fuerte, que así precisamente la palabra lo describe, el hombre fuerte, y le quita la paleta y le mete un cocotazo. ¿Qué va a hacer el niño? Llorar. ¿Pero va a tener las fuerzas para pelear? No, porque no está capacitado. Y a veces eso es lo que pasa, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En la inmadurez solo había lloriqueo, perdónenme que se lo diga así, solo había lloradera, solo había queja, y todavía viendo que había un papá ahí que estaba peleando por ellos,
que lo sacó de lo que en su época era el imperio en ese tiempo, el imperio egipcio, que bastante que los martirizaron, los trataron como basura y hasta mataron a los niños ahí, para que no se reprodujeran porque tenían miedo de que los conquistaran. Entonces querían volver ahí, supuestamente pensando en las carnes y todo lo de Egipto. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces quiere decir que espiritualmente yo debo de crecer. Y también yo debo de pedirle al Espíritu Santo que mi alma sea renovada. O sea, si soy voluntad, emociones y mente, quiere decir que la mente no renovada es la que va a tocar mis emociones para seducir mi voluntad y yo no deje de hacer cosas desagradables al Señor. Entonces la cuestión aquí es que ahora venimos con unas cositas, ¿verdad? Antes de explicar otra. Hay una diferencia, ¿verdad? En estos ataques del enemigo entre lo que es una persona endemoniada y lo que es una persona oprimida. Son dos cosas diferentes. El cristiano nunca puede ser poseído. Cuando yo veo en la Biblia un ejemplo de posesión, lo veo con el caso del endemoniado gadareno, donde la persona es totalmente poseída, no tiene control de sí, y esos espíritus inmundos están allí. Oiga, ¿cómo se llama? Espíritus inmundos, porque toman el control del espíritu de la persona, y toman el control de todo y oprimen el alma. Pero si yo he nacido del espíritu, un reino dividido no puede permanecer, y los demonios no pueden entrar en un cristiano, pero sí pueden oprimir el alma del creyente. Voluntad, emociones y mente. Oprimiendo el alma es en donde todo se manifiesta en el cuerpo. Los pecados, no dejar de hacer cosas desagradables a Dios. O sea, esto es lo que viene a ser el trabajo del enemigo. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo antes de hablar, ¿verdad? 100% aquí de lo que se llama anatema. Y vamos a dar ejemplo y vamos a seguir hablando un poco de la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Hemos dado muchas conferencias, ¿verdad?, de esto del ocultismo. Inclusive hemos tenido la oportunidad hasta de entrevistar ex brujos, ex paleros. Hemos ido inclusive hasta con ex brujos fuera, ¿verdad? Fuera de aquí de Puerto Rico hemos dado conferencias. Claro, por favor, no se asuste. Cuando yo digo ex, significa que fueron, no que todavía son. Ahora son evangelistas, son predicadores, son gente muy entregada al Señor. Pero estas cosas que ellos vivieron sirven como testimonios para que el pueblo de Dios abra los ojos y no se deje engañar y vea lo que el enemigo hace. Bueno, hace un tiempo entrevistamos a uno, hemos entrevistado a varios en sí, ellos hablan de que inclusive hasta cuando el mismo Satanás se les personificaba, ellos pues en realidad lo que les interesaba era el dinero, como brujos. A veces, eso es lo que yo a veces no me explico. ¿Cómo es que se le tira tanto al pastor evangélico por diezmo y ofrenda, pero yo nunca en mi vida le estoy hablando, nunca en mi vida he visto que se le tire a un astrólogo o a un brujo o a un santero o a un palero porque cobre bien caro cuando va a hacer un trabajo determinado? Yo no he visto tampoco que en el fanatismo, yo pues olvídese, cada cual con lo suyo. Yo pues tengo mis ideales, pero yo para votar fanático bien difícil, o sea, difícil con eso. Entonces, esta misma gente que critican que los pastores, que el diezmo y la ofrenda, votan por un determinado partido político sin importar ver primero la plataforma del partido y ciegamente le dan el voto, y aunque hagan lo que hagan, los alaban como que se trataron de hacer eso cuando fue obvio todo lo que hicieron, y le meten la mano en el bolsillo, ahí sí, quitándole con impuestos, pero a ellos no los critican y siguen votando, pero a los pastores los despedazan. O sea, pues entonces ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, pues parece que es la doble moral. Ahora, este ex brujo me hablaba y hablaba en nuestra entrevista y qué sé yo, y pues todo coincide en lo mismo, todos los que he conocido, que cuando Satanás se le personificaba, que siempre había una insistencia y un temor de él para que se destruyeran las iglesias, para hacer brujerías anuales y cosas en contra de las iglesias. A veces cuando se dan esos testimonios, ¿verdad?, de que hay gente que van al infierno y ven demonios ahí que están torturando a la gente que están allá, a mí me preguntan, bueno, pero ¿y en dónde la Biblia dice que hay demonios en el infierno? Porque lo único que dice es que hay fuego y gusano. Bueno, pues yo no sé
qué parte leyeron, o quizás no han leído esa parte donde dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿con qué estamos peleando? ¿Con una mera puerta que está en el infierno o lo que emana del infierno que sale por ahí, que ahí se planifica? O sea que los ataques hacia la iglesia vienen del mismo infierno. Y aquí con los que son servidores del enemigo, o sea, con los que son servidores del enemigo, hay un mutuo acuerdo para que la iglesia sea destruida. Porque al diablo no le conviene. Y él decía, bueno, pero esos aleluyitas, esa gente ahí, que lo que tienen es ahí ¿para qué hay que estarse metiendo con ellos? Y el diablo es que los regañaba. No. Ahí tienes que seguir bregando en brujería y en cosas hasta que me lo destruya. Bueno, una cosa terrible. Pues claro, él como brujo lo que le interesaba era el dinero y bastante que había hecho. Claro, los brujos no les tiran. Los que se lucran son solamente los pastores evangélicos, vamos, como dicen por ahí, porque el odio contra cristianos cada vez va en crecimiento. Eso es algo bíblico, no se alarme por eso, pero a la gente, mientras la iglesia esté aquí, hay que ponerla en su sitio y después usted va a ver que van a caminar derechito, porque si yo no le tengo que decir a alguien que tiene que gastar, o sea, yo no le tengo que decir y obligar a alguien a que no gaste su dinero en alcohol, en cigarrillo y haciendo, pues no me tienen que decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi dinero para que yo diezme una iglesia y de ofrenda. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Bueno, y ahora vamos entonces aquí. ¿Qué es lo anatema? El enemigo actúa de muchas formas. En el campo moderno va a ser, vamos a decirlo de esta forma, como un marketing, pero es un marketing que tiene que ver con destrucción, con destruir a las almas. La palabra es clara, vino a matar, robar y destruir. Cuando él se mete, cuando tiene una pequeña puertecita abierta, él se mete. Él es diferente, bien diferente a Jesucristo. Jesucristo toca la puerta. Si tú dices que sí, él entra. Satanás no. Satanás hace que inconscientemente se abra una puerta para después entrar y entronarse. Y la Biblia dice que él a sus presos no da apertura de la cárcel. O sea que para sacarlo y sacarlo bien a patada, tiene que ser por el poder de la sangre del Señor. Y hay que prevenir algunas cosas. Bueno, le iba a decir, ¿verdad?, sobre una anécdota. Tuvimos hace un tiempito atrás, haciendo una conferencia hablando un poco sobre estos temas en el caso de Yauco, y el pastor al final del culto se reunió conmigo y decía que él me dijo que había una persona en su iglesia, muy bueno, bien chévere, él se había recién convertido a Cristo, lo había aceptado como único Señor y Salvador personal y estaba el día a día con él, mano a mano, pero este miembro tenía un problema. Y es que dentro de la casa de este ahora nuevo creyente, él tenía escondidito por ahí la cabeza de lo que era un ídolo, que era una cabeza de indio, que su abuelita, ¿verdad?, le daba fruta, le había prendido incienso, y la abuelita era muy pegada con esas cosas así. Y pues él quería mucho a su abuelita. Y pues su abuelita ya hace tiempo había muerto, pero resulta que eso le recordaba mucho a su abuelita y él no se podía deshacer de eso por más que el pastor le recomendaba que sacara eso de su casa. Estoy hablando de un creyente ya. Voluntad, emociones y mente. El diablo va a tocar nuestras emociones para seducir nuestra voluntad cuando hay partes de nuestra mente que no son renovadas. En este caso, el sentimiento de esa persona por su abuelita. Esas cosas no se deben de tener en las casas. Bueno, cada cual con lo que quiera decidir, pero todo lo que va relacionado al ocultismo lo tenemos que sacar fuera, porque es vamos a decirlo a la palabra, anatema. ¿Qué es la palabra anatema? Vamos a hablar un poquito bien en profundidad sobre todo esto. Y en el caso del Antiguo Testamento, y ahí es donde estamos leyendo en el caso de Josué, la traducción de la palabra hebrea es herem, que tenía que ver con algo apartado de una forma que no podía ser usado para un fin profano y que pertenecía a Dios. Lo que era consagrado como anatema, si era usado fuera de ese contexto,
contaminaba al que así lo hacía y entonces lo convertía en anatema. O sea que los que roban dentro de la iglesia y ministerio son anatemas. Pongo un ejemplo. Ahora, el anatema del Antiguo Testamento pertenece a la esfera de lo santo y lo profano, lo que quedaba absolutamente sustraído a todo empleo profano de los hombres, sea como objeto de uso, trato o veneración. Ahora, ya en la parte griega, como que nos viene a dar un origen que designa algo consagrado, más que todo pues a una divinidad, y el uso más frecuente en la Biblia remite a aquellas personas o cosas que deben ser destruidas en homenaje a Dios. Vea, para que usted vea la profundidad de esto y por qué hay que tener cuidado. Entonces, con el tiempo, pues esto pasó a ser sinónimo de exclusión de la comunidad y que tenía que ver con una persona y con una cosa maldita. En pocas palabras, cuando decimos la palabra anatema, significa algo maldito o sujeto a maldición. Y ahora diciendo este contexto, pues podemos entender, diciendo este concepto, podemos entender lo que sucedió con Acán. Sí, porque leyendo la Biblia sin conocimiento y como hoy en día se están saliendo tanto de fashion alguna gente que vienen pues a querer ser más buenos que Dios y a querer decir que Dios es el malo, que Dios es el asesino, eso no extraña. Le dicen asesinos a los judíos y le dicen a los cristianos homofóbicos. Pues ¿qué podemos esperar? Imagínense, el discípulo no puede ser mayor que su Señor y a nuestro mismo Señor mire todo lo que le hicieron. Hasta donde Él permitió. Hasta dónde llega la maldad del ser humano. O sea que es increíble. Entonces, mire lo que pasó. Donde leímos al comienzo en el mensaje, vemos algo bien claro. Dios había dado ya unas instrucciones antes de que la ciudad fuera conquistada. Eso fue todo por fe. O sea, Jericó históricamente se conocía como una ciudad de muros impenetrables. Ningún ejército le podía haber dado batalla a esa ciudad. Llegaron los israelitas, yo no me imagino todas las burlas que quizás recibieron mientras daban las 7 vueltas, pero eso fue lo que Dios les dijo. No hicieron caso, quizás las burlas que estaban haciéndoles por ahí, hicieron las 7 vueltas, tocaron las trompetas, gritaron, las murallas se cayeron. Ya Dios había dado unas instrucciones después de que la ciudad se conquistara y había prohibido que se tomara del anatema. No se podía tomar. Lo que Él dijo que tomaran, Él dijo bien claro que tenía que entrar en el tesoro de Jehová y que debía de ser consagrado a Dios. Entonces vino uno por ahí, como mi abuelo le diría, cabezón, de nombre Acán, y tomó un manto babilónico, tomó unas cositas ahí, las escondió, casi nada. Pues obviamente en el campamento israelita y la puso debajo de su tienda. Robó algo ahí. ¿Usted cree que él no sabía la directriz o la dirección que Dios había dado por medio de su líder Josué? Claro que sí. Mire, dice la historia bíblica que ellos venían de conquistar a Jericó, o sea, algo que era imposible de conquistar. Entonces cuando van a Ai, escrito H-A-I, yo digo, este H-A-I parece que se hizo A-Y, Ai, ouch. Van a un pueblo más pequeño, pues ellos como sabían que la conquista no era difícil, mandaron un grupo de soldados y lo que hicieron fue que estos soldados fueron derrotados y Josué rasgó sus vestiduras. Pues imagínense en qué embrollo estaba metido ahora Josué. Ya se sabía que el pueblo israelita iba camino a la conquista de la tierra prometida. Entonces lo que iba a pasar era que ahora iba a haber una alianza entre sus enemigos y los iban a destruir. Más que todo, pues había que apresurarse a ver cuál era la raíz del problema. O sea, ¿por qué ya Dios me prometió una victoria? ¿Por qué vengo de una victoria? Entonces, ¿por qué ahora cuando voy a algo considerablemente inferior de difícil a la victoria anterior de la batalla que se suponía fuera más difícil, por qué está pasando esto ahora aquí? Si Josué no resolvió eso rápido, Israel hubiera desaparecido del mapa. Como todavía hoy día, ¿verdad?, lo dicen sus enemigos, que quieren que Israel desaparezca del mapa. Entonces, pues fue
a la fuente correcta. Josué nos da un ejemplo aquí. Cuando suceden problemas que no nos explicamos por qué es lo que está sucediendo, por qué yo oro y estas cosas no, qué es lo que está pasando, hay que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Como líder clamó, como líder oró y la respuesta claro que vino. Y este soldado acá, cuando Dios reveló lo que él había hecho, mire lo que sucedió. Tuvieron que matarlo a él y a su familia apedreado. Mataron a sus animales y luego los quemaron a todos junto con sus bienes, los animales y todo. ¿Por qué? Porque se habían contaminado y ahora ellos eran anatema, y mientras ellos estuvieran allí, Israel iba a ser motivo para que sus enemigos los destruyeran. O sea que ahora, por culpa de él, la sola existencia de él, de su familia, de sus animales, y que tuvieran sus cosas ahí, iba a ser la puerta abierta, la puerta que él voluntariamente abrió para que murieran mujeres, niños, todos en Israel fueran asesinados por sus enemigos. Qué terrible lo que se vivió en esa época. Y ya explicamos por qué el concepto tan frágil de lo que era anatema. Si ya Dios había dicho, no tomes de eso, no lo tomes, no tomes que eso es anatema. Lo tomó. Ya la puerta estaba abierta y la forma de cerrarla era así. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? Es impactante la historia bíblica, pero es pues la mera realidad. Cuando se va camino a una conquista, el enemigo siempre va a ser estratégico. Por el caso de Acán, fue a través de esta codicia. Él dirá, pues nadie me ve. Sí, así empieza el diablo. Nadie me va a ver, pues déjame coger esto por aquí y llevármelo, porque... Pero entonces en el campo espiritual, ya irremediablemente viene a haber una manifestación por causa de los hechos y las cosas que se cometen. Eso no queda impune y no queda, como dice el diablo, ¿verdad? Y como lo hace pensar a muchos, no queda encubierto. Aunque quizás en el campo material no haya justicia como tal, en el campo espiritual ya la persona es culpable de forma irremediable. Estamos en un tiempo en donde hay cámaras, hay de toda clase de tecnología, cualquier persona ve cualquier cosa y graba automáticamente con el celular, pero ¿desde hace cuánto cuál es la tecnología que no hay en el cielo? Y con un Dios que todo lo ve. O sea, lo que hacemos en el campo material, en el campo espiritual, tiene un impacto. Y la cosa con el pecado y con las puertas abiertas es que tienen una tal expansión que hasta a generaciones les va a ser de tropiezo para que Dios obre en su perfecta voluntad. Bueno, ponemos este ejemplo en el caso del pueblo israelita, en el caso del profeta Balaam, que viene esta gente de Moab y le ofrecen regalos y favores para que él maldiga al pueblo hebreo. Entonces la mula fue más inteligente que él, y la mula vio al ángel de Jehová que estaba ahí para matarlo, y él no lo vio. O sea, la mula le salvó la vida. Lo que dice más adelante en la historia bíblica es que esta persona, para no perder los favores y los regalos del rey, le aconsejó a este rey moabita que pusiera mujeres desvergonzadas alrededor del campamento israelita, y fácilmente unos por ahí cayeron y no tardaron después en caer adorando a los ídolos. Entonces se abrió la puerta con eso del ocultismo. Hay gente que dicen que esto de adorar a dioses paganos y satanismo y ocultismo, que no es lo mismo. Claro que es lo mismo, es el mismo diablo con una cola diferente. ¿Y de dónde salieron los moabitas? De una relación incestuosa de Lot con sus hijas. De ahí salieron los moabitas y los amonitas. Y los moabitas tenían un ídolo que llamaban Baal Peor. En el español uno dice, contra, ¿será que es peor que Baal? Peor, Baal de peor. Pero no, era que Peor era una región de Moab donde se adoraba a este dios y tenía que ver con todo tipo de desorden sexual en el caso de su celebración. Cuando usted vea en el campo, vamos a decir en el campo histórico, sobre dioses paganos que tenían que ver con la fecundidad del vientre, con la fuerza procreativa de la reproducción y con todas estas cosas, es que para adorarlos, para venerarlos o idolatrarlos, se requerían todo tipo de desórdenes sexuales en esas celebraciones.
O sea que el caso del pueblo de Israel de ir en pos de los ídolos no era solo por adorar una estatua de yeso o de lo que fuera, era lo que esa estatuita ofrecía. Y ahí era donde quedaba el alma atada. Y ahí era donde el enemigo, de adentro para afuera, los destruía. Mientras el pueblo estaba firme, no había nadie que los pudiera derrotar porque Dios estaba allí. Pero cuando se quebraban cositas divinamente establecidas, moralmente establecidas, entonces la puerta estaba abierta para la destrucción. Y el diablo lo sabía. Y el caso de Balaam, este profeta codicioso, también lo sabía. ¿Cómo es que algunos de nosotros entonces no lo sabemos? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden exaltar su santo nombre? Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo era casi llegando a la adolescencia, pero a mí pues siempre me gustaba oír de la Biblia, siempre estábamos en eso, ¿verdad? De pequeño, o sea que era algo que siempre me gustó. Y siempre cuando escuchaba algunas historias, algunas cosas que pasaban en la iglesia, o en otras iglesias, o en unos ministerios, yo siempre paraba el oído y preguntaba, yo era muy preguntón. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, y esta anécdota la hemos hablado en muchos lugares que hemos ido y hemos hablado sobre este tema. Esta era, ¿verdad?, de una pareja, ¿verdad?, una pareja de creyentes. Ellos tenían, ¿verdad?, 2 niños, la parejita. Era una pareja que su matrimonio era bien bendecido por Dios, los niños eran bien aplicados, a veces una que otra bobería, pero siempre llegaban al acuerdo y siempre resolvían. Entonces, esta pareja, yo me acuerdo que pues para el momento que sucedió, ellos se decidieron a hacer un viaje a Israel y de momento a última hora en el package le dieron una oferta para viajar también por Egipto. Bueno, esta pareja fue a Israel, compró todo tipo de artículos allá en Israel, como la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, algunos kipá, que son los gorritos que usan los judíos, el chofar, pues usted sabe el que toca, etcétera. Y resulta que igual que compraron esos objetos judíos, que pues obviamente nada de malo tienen porque Dios se lo dio al pueblo de Israel, o sea, tenerlo en mi casa es más bien como tener algo que va relacionado a la historia bíblica y que va relacionado a un simbolismo que es un simbolismo bien profundo y prefigurativo aún en este momento que estamos viviendo nosotros para entender el plan divino. Pero esta gente también pasan por Egipto. Y mire, ingenuamente, ellos vienen y compran estatuillas de dioses paganos egipcios. Compran cuadros en donde, claro, el cuadro es hermoso, pero donde estaban pintados dioses paganos egipcios. Compran algunas pirámides, algunos obeliscos, que eso tiene su significado en el campo espiritual. Y bueno, regresan del viaje, acomodan sus cositas ahí, sus souvenirs, los enseres, y de momento no pasan 2 días cuando la atmósfera de la casa cambió. Una pareja que era un pan de Dios, ahora estaba rebelde, se peleaban unos a los otros, esta le tiraba los platos al otro, que eso parecía unos ovnis en la cocina. Los niños comenzaban a hablar malo, comenzaron a sacar bajas calificaciones y a pelearse también en la escuela. Y uno de la gente decía, ¿pero de dónde? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, ese matrimonio llegó al borde del divorcio. Desde que ellos llegaron, apenas pasaba un mes y ya estaban a punto de divorciarse, y esa casa hecha totalmente un caos allí. No se sabía qué era lo que pasaba, hasta que de momento, un día después de que pasa ese mes, por la gracia de Dios, la persona viene y cae en sí, el esposo, la cabeza del hogar, y él siente de parte de Dios hacer una oración. De momento como que algo diferente, algo nuevo en la gracia de Dios se sintió en la casa en ese momento, y la mujer pues también, la esposa, estaba como que un poco dócil ahí, y los hijos también, como que algo cambió. Y ellos pues se cogieron de las manos, así hicieron un círculo ahí en medio de la sala en la casa, y empezaron todos a orar dirigidos por el papá, ¿verdad? Por el señor del hogar. Entonces, en una ocasión,
no sé quiénes han tenido esta experiencia, yo sí la he tenido, por eso pues desde muy pequeño, por eso es que pues cuando lo contaron, dijeron eso en su tiempo, yo lo creí. Él cuando estaba orando, él dijo que sintió una voz que le dijo, o algo que le hizo sentir también, decir unas palabras específicas mientras oraba, y las palabras fueron: Señor, muéstrame qué es lo que está sucediendo en nuestra casa y por qué esto comenzó así y está como está. Las dijo y las pronunció exactamente así como Dios se lo dijo, como lo sintió de parte de Dios, y él dice que pues que Dios le habló, que él escuchó esa voz y él obedeció y lo dijo. De momento, cuando apenas termina de decir esas palabras, una pirámide como de este tamaño más o menos que tenían de porcelana, parecía que alguien literalmente la había tomado, o sea, la había cogido ahí y la había restrayado contra el piso. Y eso, cuando ellos abrieron todos los ojos asustados, lo que abrieron fue para ver que la pirámide había explotado ahí en el piso. Toda la porcelana, todo eso hecho un desastre allí. Bueno, la cosa es que no se explicaban cómo pasó, porque ellos estaban aquí en medio de la sala y resulta que esa pirámide de porcelana, ellos las tenían en una mesita un poquito más lejos de donde está la mesita esa que usted puede ver ahí. Y era en la mesita, ¿verdad?, que ellos tenían ahí mismo en la sala, y pues estaba puesta en un lugar céntrico, o sea, estaba en el mismo medio de la mesa. ¿Cómo eso de allá voló para acá? O sea, hubo una manifestación divina donde Dios le dijo lo que pasaba. Bueno, hermano, hay un dicho que dice, bueno, yo creo que el que lo dijo conoce bastante, porque hay un dicho que dice que al buen entendedor con pocas palabras basta. En este caso sería acciones. Metieron en una bolsa y Dios le hizo sentir que tomaran esos objetos con bolsas en sus manos o con guantes. Bueno, pues con bolsa tomaron esos objetos que trajeron de allá de Egipto, los metieron ahí, los sacaron y de la noche a la mañana todo volvió a ser hasta mejor de lo que fue antes. Y Dios restauró ese matrimonio, ese hogar, los niños volvieron a ser exactamente como eran antes y hasta mejor. O sea que son cosas que la gente quizás no toma en serio, pero a veces entonces se preguntan, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Pero por qué yo no salgo del hoyo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Acaso es que Dios no me oye? Hay que estudiar y ver exactamente qué es lo que está sucediendo allí. Mire, en este caso, de lo que podemos decir de algunos objetos que traen maldiciones, pues podemos decir esto, o sea, no necesariamente todos tienen que ser objetos que inmediatamente se identifiquen como ocultistas, como en el caso de la cruz invertida, o el caso de la estrella de 5 puntas, ¿verdad?, con la punta para abajo, o etcétera. O sea, algunas veces no necesariamente tampoco es de que se haya practicado alguna brujería con algún muñeco o con algún objeto, sino que el objeto o el muñeco o etcétera estuvo en un determinado lugar donde quizás se hacían sacrificios satánicos, donde quizás se hacían invocaciones, donde quizás, pues vamos a decirlo así, la puerta espiritual maligna estaba muy abierta y hubo una entidad que le pareció atractivo ese determinado objeto y entonces se quedó allí. Y de momento ese objeto viene alguien y lo tiene en su casa. Hay casos que han habido, ¿verdad?, reales, casos en la vida real. Nosotros grabamos, ¿verdad?, un programa los otros días que hicimos en 2 partes sobre el caso, ¿verdad?, de algunos muñecos que se le dice, vamos a decirle así, anatema. La realidad es que, bueno, anatema, maldito. Usted puede ver quizás que han salido algunas películas sobre esta muñeca, Annabelle y qué sé yo. Lo que pasa es que no es que fue inventado, fue algo basado en la vida real que viene, ¿verdad?, expuesto de una manera diferente, pero fue algo que sucedió. Y lo que pasa con el cine es que pues la cuestión es querer sacar dinero y el propósito de asustar a la gente, pero en el caso nuestro nosotros decimos lo que es verdad, lo que la Biblia dice y por qué hay que tener cuidado. Hace tiempo, ¿verdad?, hubo un caso de un muñeco, y esto fue bien conocido en los Estados Unidos de América, que pues tenían a una criada, ¿verdad?, en la casa que les trabajaba, y parece que creo que la criada no se llevó bien con la mujer de la casa o algo sucedió, y resulta que la mujer practicaba el vudú
hizo una brujería de vudú al muñeco y el muñeco se lo regaló al niño. Y esa persona todavía desde adulta nunca se pudo deshacer del muñeco. Siempre que había manifestaciones, que hasta los mismos vecinos de los alrededores, creo que fue como a principios del siglo que sucedió eso, hasta los mismos vecinos de los alrededores decían que veían ese muñeco cobrando vida y que sentían una atmósfera extraña y ni siquiera ni los visitaban. La gente que no son convertidas y que sentían eso. Entonces, como sucedían estas cosas, pues lo que hacía era que lo guardaba bien allá arriba, en una parte allá en la casa, o creo que era en el sótano, en algo así, pero lo dejaba allí. Nosotros tenemos que salir de lo anatema. No podemos tener nada en nuestras casas, ni que sea ocultista, ni que tenga que ver con nada de estas cosas. Y si sentimos una repulsión a algo, no lo dejemos allí, saquémoslo fuera, y mucho menos se lo regalemos a otra persona. Es como decir, yo voy a sacar el diablo de mi casa y se lo voy a dar a otro y que se chave el otro porque no es nada mío. Por favor, por favor. Bueno, la palabra nos dice bien claro lo que hay que hacer con el anatema. Sacarlo y quemarlo. Todavía viene más de esto por acá. Y yo les voy a estar hablando un caso, ¿verdad?, de gente que nos han escrito. Yo por lo menos particularmente, pues no voy directamente donde las personas. A veces pues le hablamos y qué sé yo. Porque pues imagínense, tantas cosas a veces que uno tiene. Pero sacamos un tiempito para orar y pues siempre respondemos a través de los programas, etcétera. No nos vamos muy lejos, nos vamos en el caso de aquí de Puerto Rico y también lo que me han hablado algunos evangelistas que van a casas y hogares donde hay un tipo de opresión, donde comienzan a haber ciertas manifestaciones en la persona que está pues ahí, cae endemoniada o vienen a ver unas cosas y Dios les muestra que es algo que hay ahí que había dedicado, donde quizás un antepasado de la persona, un abuelo o el papá, practicaba la brujería, etcétera. Entonces sacan un determinado objeto, sacan algo de ahí que tiene que ver con eso, lo sacan, lo queman y no se quema. O lo sacan, lo botan y aparece de nuevo en la casa. Entonces, ¿cómo hacer con esto? Bueno, Cristo fue bien claro con algunas cosas y dijo que hay ciertos géneros que no salen sino con oración y ayuno. Si suceden cosas así, ¿verdad?, en nuestro hogar, en nuestra casa, si vemos pues que suceden ciertas circunstancias o situaciones como lo que hemos hablado, yo siempre lo que recomiendo es dar un culto en el hogar. Pues aquí en esta iglesia, yo creo que el pastor siempre va a estar más que disponible para dar un culto en el hogar, para ungir la iglesia. A veces pues no conocemos de estas cosas, pero siempre que hay una tranca, tiene que ser por una razón. Y pues, claro que siempre hay que esperar el tiempo de Dios para todo, pero muchas veces existen cosas en el campo espiritual que están ahí estorbando, y si hemos venido a los pies del Señor, pues tenemos que echar todo lo que no le pertenece a Él, tenemos que echarlo fuera. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí a alabar a Dios? ¿Cuántos pueden exaltar al Señor en esta preciosa hora? Mire, hace un tiempo atrás nosotros sacamos, ¿verdad?, unos libros. La otra vez que estuvimos por acá, algunas personas, algunos hermanos lo adquirieron, y yo quería hacer, ¿verdad?, un poquito de mención aquí, ¿verdad?, de nuestro libro Al Descubierto. Yo soy claro, olvídese, a veces yo he escuchado evangelistas y gente de otros países o otros lugares, o aquí mismo en Puerto Rico, que se van pues muy al extremo. O sea, yo no puedo decir que todos los juegos de video son del diablo. Yo no puedo decir que ver una película eso es satánico o eso es diabólico, pero sí puedo literalmente decir que hay algunos jueguitos aislados de video que sí son bien satánicos y que son puertas espirituales abiertas, porque eso es lo que hablan. Inclusive, mire, para la época de los 70, que fue que comenzó, ¿verdad?, esto relacionado al cine del terror, que comenzó así en su apogeo, yo les voy a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre el caso de esta película, y vamos a hablar un poco en el caso de la vida real, o sea, cosas que sucedieron con el caso de la realización de esta muy conocida película Poltergeist en ese tiempo. O sea, hubieron unas ciertas cosas que sucedieron allí, de, entre comillas, muertes accidentales y cosas que le pasaron a los actores en la realización de esta película. No solo es esa, también son otras. Lo que pasa es que yo les voy a decir solamente de esta, y aquí en nuestro libro pues abundamos un poco. O sea, mire,
que en este caso, pues, para los 70 y 80, esta película que se convirtió en un éxito de taquilla, en el caso, ¿verdad?, de Poltergeist, se inicia con una tal Dominique Dunne, una de las hermanas de la pequeña protagonista, que viene a ser, pues, como que abducida por el televisor, y resulta que en vida real ella viene a ser estrangulada precisamente por su novio. Esta niñita de ojitos azules, bien linda, ¿verdad?, que actúa allí, murió de una forma terrible. O sea, es que a los actores les comenzaron a suceder ciertas cosas que parecían como que, vamos a decirlo así, como que se diría en el inglés, como que insane, como que increíble, como que insano. ¿Cómo era posible que esto sucediera? Más todavía en la realización de una muy conocida película llamada El Exorcista. Gracias a Dios que en mi casa siempre conocieron de Dios, y cuando yo era pequeño pues nunca me permitieron ver eso. Pero en la realización de esa película sucedieron muchas cosas de lo que en el campo espiritual llaman, entre comillas, paranormales, que de verdad habían ciertas manifestaciones allí. Yo siempre digo, como dice el dicho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. O sea, las puertas espirituales deben de estar cerradas. Miren el caso de Josué. Como líder tenía que tener cuidado de que metiera en el campamento el anatema. Tuvieron que matar a Acán apedreándolo. Tuvieron que matar hasta a su familia, sus animales, todo. No podía quedar nada. Tenía que ser quemado, porque si no ya el pueblo de Israel era anatema. O sea, estaba maldito, estaba condenado a ser destruido. O sea que haciendo esto salvaban a todo un pueblo, y todavía salvaban una promesa divina. Quiere decir que la promesa divina está, pero está atenida a que nosotros obedezcamos y a que nosotros nos atengamos, o sea, nos mantengamos alineados a lo que Dios nos mandó a hacer y en las direcciones que Él nos dé. O sea, si Dios nos habla, si Dios nos dice a través de su palabra lo que debemos hacer, lo que debemos de realizar, quiénes somos nosotros para querer nosotros mandarnos a nosotros mismos, y entonces después nos quejamos. O sea, niños espirituales, lloramos por cualquier cosa. El hombre fuerte viene y nos mete un cocotazo, y entonces como niños no podemos hacer nada. Pero si somos fuertes en el Señor, pues ahí lo resistimos y de nosotros huye. Así que, bueno, todo este mensaje, bueno, mientras orábamos por acá, nosotros pues de parte del Señor sentíamos hablarlo de esta forma. Y vamos a resumir esto. Mire, nosotros vamos camino a una conquista. Usted que está aquí, usted va camino a lo que Dios le prometió. Usted va camino en un camino de bendición. La cuestión es que en ese camino de bendición se consiguen varios obstáculos. Bueno, obviamente el valiente y el cobarde van a sentir miedo en el momento de la batalla. La diferencia es que el valiente sigue y no se deja tocar por el miedo, pero el cobarde se va y huye. La cuestión aquí es que si nosotros queremos conquistar, hay que seguir la dirección divina en todo, al pie de la letra. Nosotros no podemos jugar con el diablo y pretender que Dios al 100% nos va a escuchar y va a estar con nosotros. Cuando este ex brujo, hablaba en nuestro programa sobre lo que sucedía a veces de gente cristiana de las mismas iglesias que le iban a consultar y que le mandaban a hacer trabajo para gente de la misma congregación, por envidia, por chisme, por problemas. Si se abre una puerta al enemigo, entonces aquí viene a haber un problema. Yo he escuchado muchos testimonios de misioneros, y esto de tanto tiempo, testimonios de misioneros que han ido a otros países a predicar, lugares que están saturados de demonios por allá por Haití, y ocurren ciertas manifestaciones, pero el enemigo nunca los toca. Entonces cuando el brujo o la persona van a hacer una determinada brujería, entonces la brujería se les rebota, porque los demonios cuando van a hacer el trabajo se encuentran que hay un ángel protegiendo a los hijos de Dios, se encuentran que hay una manifestación divina tan poderosa, y cuando ellos van allí, eso que está protegiendo al creyente enfrenta al demonio, y el demonio al ser derrotado se enfurece, entonces la paga con el que lo mandó.
siempre han sucedido esas cosas. Así que, bueno, yo digo esto, no hay que jugar con fuego, o es Dios o es el diablo. Jesucristo mismo dijo, un reino dividido no puede permanecer. ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene Cristo con Belial? Limpiemos nuestras casas, limpiemos nuestros hogares. Si hay algún tipo de opresión, no se lo calle, hable con el pastor. Si hay algo que está sucediendo por ahí extraño, no se lo calle, hable con los hermanos en la iglesia. Para eso estamos aquí, para siempre ayudarnos los unos a los otros. Crezca espiritualmente, abra sus ojos al campo espiritual. Dios tiene grandes bendiciones para usted. Es bien importante que nosotros seamos bien serios con estas cosas y nos cuidemos. Vamos camino a una conquista, no importa la muralla, no importa que sean tan grandes como las murallas de Jericó, las murallas van para el piso. ¿Cuántos pueden alabar al Señor y cuántos pueden creer que eso es una realidad?